El cultivo del maíz es muy importante para la Narro, lo tenemos en nuestro ADN, es el eje estratégico también, tal es así tan importante que tenemos un Instituto Mexicano del Maíz dedicado exclusivamente a hacer mejoramiento genético y hacer investigaciones que pueden impactar en la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces el día de hoy pues, nos damos cita para conocer las diferentes perspectivas y para lo cual pues les pido un fuerte aplauso para los panelistas que nos van a acompañar. Agradecer pues, a mis colegas que también nos ayudaron en la coordinación para que este evento fuera posible, a la doctora Gaby, al maestro Luis, agradecer su disposición para que también eso llegara a buen término y pues obviamente agradecer a los panelistas su tiempo y su disposición para estar el día de hoy aquí. ¿Nos podemos de pie, por favor? Siendo las 10 con 12 minutos, queda terminado. Gracias. Lo que nosotros planteamos es indagar qué es lo que está detrás de esas grandes distorsiones. Hay muchas explicaciones, hay muchas conjeturas, hay muchas hipótesis que tienen que ver con la visión integral del maíz como sistema y por qué ante un panorama del insumo básico que se ha estabilizado e incluso bajado de precio, el precio final de la tortilla como consumo generalizado no solo no baja, sino sigue creciendo. Gran parte de ustedes que están en agronomía conocen que es difícil estudiar la estructura productiva en México, porque es altamente heterogénea, porque la visión que tenemos del proyecto es una visión de sistema, donde todos los actores son fundamentales para poder tener una respuesta integral a este problema que nos puso la Secretaría de Ciencia. Desde su área de especialidad, ¿cuáles considera que son los principales factores que actualmente están distorsionando el precio del maíz y la tortilla en las diferentes regiones de este proyecto? ¿Y cómo están interactuando los factores productivos o tecnológicos y la parte también del área de las ciencias sociales? Tenemos alrededor de unos 6 o 7 años haciendo investigación con maíz, ¿no? Y para ser contundente, no veo alteraciones en el sistema productivo agrícola. No veo alteraciones en el sistema de distribución. Las alteraciones creo que las podamos poder encontrar en la posición oligopólica que juega Gruma y Minsa en México. De hecho, la Comisión Federal de Competencia hizo un dictamen donde Gruma es posición oligopólica. ¿Qué tiene? ¿Qué implica esto? Quienes son economistas lo entienden muy bien, pero es el poder de fijar el precio, a como ellos lo consideren, ¿no? Entonces, pero necesitamos dar una explicación desde otros entornos, ¿no? Porque las investigaciones son para dar respuesta a un problema de la sociedad. Y el problema de la sociedad es que el consumidor está enfrentando crecimientos sistemáticos en los precios de la tortilla. Bueno, no podríamos entender la actualidad sin hacer una revisión de que de 1998 al 88 hubo un proceso de liberación del mercado y obviamente la salida del Estado con la SUPO controlaba precios, incluso hacía distribuciones de tortilla subsidiadas. Entonces al liberarse y después entrar en el Tratado de Libre Comercio, pues se fortalecen los mercados en el sistema capitalista, pues la oferta y la demanda, y entonces se enfrenta un fenómeno, muchos productores, pocas empresas. De hecho, una empresa del gobierno, que era Conasupo, pasa a ser Minsa, y entonces de ahí empieza un fenómeno recurrente durante todos los años hasta la fecha, que yo le llamo que son los polvos de las crisis recurrentes de la tortilla, que hoy nos tienen con un adobe, pues, de crisis grave de este producto, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido desde la firma en Telecán crisis en el 2007, en el 2012, en el 2015, en el 2017, en el 2021, y pues actualmente vivimos este fenómeno como lo comenta el doctor.
Y entonces dentro de eso hay muchos factores. Uno es pues el orden oligopólico de las empresas y el crecimiento. No se puede explicar el crecimiento de los establecimientos de la tortilla sin entender que son negocios rentables. O sea, pasamos de 60,000 tortillerías en aquel tiempo a tener hoy cerca de 117,000 tortillerías visibles, porque además hay fábricas de tortillas que son las que se distribuyen frías en los establecimientos. Y entonces dentro de esos factores, yo diría que, más bien no diría, se han manifestado problemas del precio del maíz, que tiene una singularidad de que cuando sube el precio del maíz es una justificación para aumentar el precio de la tortilla, pero cuando baja el maíz, como lo dice él, nunca baja el precio de la tortilla, ni de la harina de maíz, porque hay que explicar que hay 3 formas, o más bien 3 procesos en los que se presenta la tortilla: de nixtamalizado completo, mixto, nixtamalizado con harina de maíz, y de maíz, que son los que comemos más los norteños. Y entonces estos 3 procesos, pues obviamente usan el insumo de maíz, que actualmente representa el 12% del costo de la tortilla, si hablamos de 24 pesos. ¿Por qué? Por muy simple, cuesta 5 pesos la tonelada que le pagan al productor, y se supone que es 5 pesos el kilo, y solamente se usan 600 gramos por cada kilo. 600 gramos para hacer un kilo de tortilla, entonces no representa entre el 12 y el 12.7. El otro es un problema de energéticos que se han justificado en estas crisis: el aumento del gas, el aumento de la energía eléctrica, el aumento del salario mínimo. Digo, porque hablan de factores, ¿no? Sí, claro. Pero un problema yo siento que es general, no solamente a nivel nacional, sino mundial, es el crecimiento de muchas empresas en esta formación oligopólica, que no es solamente en productos del maíz, sino de productos manufacturados, y en el otro espacio que le pega al productor, que son las grandes concentraciones de capital en empresas de fertilizantes, semillas y todo eso, que le pegan doblemente al productor. Quiero también comentarles que también está motivado esta distorsión del mercado de la tortilla, porque México se quedó rezagado en la tecnología en la producción de maíz. O sea, pues les doy un ejemplo: Argentina y México producían la misma cantidad, 17 millones de toneladas a principios del siglo. Argentina usó la biotecnología, los transgénicos, y hoy produce 60 millones de toneladas. Y México apenas, México va para atrás. De 27 millones pasamos a 23.5 millones. Bien, yo soy de los científicos que la gente los identifica con científicos locos. Soy de la parte muy básica de biología molecular. Bueno, una de las cosas que estamos tratando de hacer, que hay un rezago muy fuerte en la producción de maíz en México. Entonces andamos pensando qué podríamos hacer para aumentar la producción. Hemos estado aislando bacterias que promueven tanto el crecimiento como la resistencia del maíz al estrés hídrico, que es un problema muy grave. En Sonora, al menos, la mayoría de los mantos freáticos están abatidos. No, Coahuila no está en zona roja, ¿no? Pero Sonora, prácticamente todo el estado está así. Total que esa parte es la parte práctica en la que hemos estado trabajando, ya tenemos varios posibles bacterias que pudieran apoyar el crecimiento del maíz. Donde analizamos todas las posibilidades que ofrece, todos los acercamientos experimentales que ofrece la tecnología del ADN recombinante, que son RNA de interferencia, edición genómica, modificación de los RNA largos no codificantes y agrobacterias. Entonces, no se ha creado una planta que resista completamente el estrés hídrico. Esta característica fenotípica multigénica, QTL que le dicen. O sea, son muchos genes los que participan ahí, no es uno solo. En cualquier estrés, el hídrico es uno de ellos. El camino tal vez no sea por ahí, sino que debamos de buscar la variabilidad en las plantas silvestres. Alguna que
que por alguna razón resiste más. Bueno, hay que ver qué pasa con ella y bueno, y usarla como una fuente de genética para crear variedades comerciales resistentes. Nosotros, desde la universidad, formamos parte del programa de reciclaje fitogenéticos de la universidad, que México es el centro de origen. Pues, algunos de ustedes han escuchado hablar de ese término, ¿no? ¿Qué es el centro de origen del maíz? ¿Por qué se considera México el centro de origen del maíz? El centro de origen es porque hay la gran diversidad de maíces en México. México resguarda alrededor de entre 60 y 64 especies o razas de maíz nativas en México. 59 de ellas son, pues, precisamente, que están únicamente en México. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, uno de esos factores que incluyen es la gran diversidad que hay entre las razas precisamente nativas dentro de lo que son las diferentes regiones de México? México la diversidad está ampliamente enfocada en lo que corresponde al área de Mesoamérica, que es el sur-sureste de México. El centro, que es Puebla, el Estado de México, tiene sus propios razas nativas, y en el norte de México también se han desarrollado a través de selección estas razas. Y definitivamente el conservar esas razas es lo que ha tratado de, pues no de distorsionar, a veces de frenar ciertas situaciones del uso de la biotecnología, como lo comentaba el maestro Salazar, el uso de los transgénicos. Hay una fuerte, corriente, ¿no? Entre si son buenos, son malos y cosas de ese tipo. Sin embargo, hay grandes estudios de las razas, con las razas de maíz, lo que comentaba el doctor del CIAD hace un momento, sobre índices de aridez. Esas razas pueden estar presentes en esas áreas. Ya fueron altamente adaptadas por los productores, pero volvemos al mismo punto. En el proteger o el querer proteger esa infinidad de razas que tiene México, estamos también limitando a los productores para que entren en la parte de la biotecnología. Desde mi punto de vista es sobre todo considerar que no es que pues los transgénicos sean malos, sino buscar mecanismos que nos ayuden a proteger nuestras razas, pero no dejar de que los productores puedan acceder a ese tipo de tecnologías. O sea, hay países que tienen, pues también son centros de origen de algunos cultivos. Sin embargo, están usando transgénicos, por ejemplo, la soya, el mismo algodón, y pues están generando políticas precisamente para proteger esos recursos sin que limiten a los productores el uso de esas tecnologías. Este trabajo no es fácil, que sepan. Al menos en mis 46 años de trabajo dentro de la NARO, 50 con actividad convencional, siempre con el maíz. Cuando Mario Castro Gil me invita a participar aquí, yo trabajaba para el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ahora en Tabasco. Salgo de la zona árida de México y me meto prácticamente al océano Atlántico. Porque en Tabasco llueve y llueve en serio. Regiones de Tabasco te registran los 3.000 o 4.000 milímetros de precipitación. Hablamos de la zona del Bajío, que es el arsenal del país, en donde los rendimientos son bastante altos. En ese tiempo pues se hablaban de 5 o 6 toneladas por hectárea. Actualmente se hablan de ahí. La otra zona, el trópico seco, como su nombre lo indica, son precipitaciones menores a los 800 milímetros de precipitación, en donde sus rendimientos pues, difícilmente alcanzan las 6 toneladas por hectárea.
que es la zona de Tamaulipas, la zona de la Laguna, qué sé yo. El trópico húmedo es que representa tener precipitaciones arriba de los 1.200 milímetros, que es todo el sureste del país, se pudiera decir. En esas diferentes regiones se cultivan una gran cantidad de hectáreas. Estamos hablando del sureste del país, alrededor de 2 millones de hectáreas. Y prácticamente se juntan ambos en 2 estados, Veracruz y Chiapas. Los demás estados difícilmente alcanzan a producir lo que demandan. Las otras zonas, las zonas áridas, donde los rendimientos son muy bajos, el maíz requiere por lo menos 7.000 metros cúbicos de agua por hectárea para tener una producción aceptable. Si nos vamos a un punto de equilibrio, estamos hablando que en las zonas de alta tecnología requieren sembrar por lo menos 8 hectáreas de maíz para salir tablas con costos de producción por hectárea de casi los 50,000 pesos, como es la zona de Sinaloa. Para ganarle al cultivo, necesitan sembrar arriba de 8 hectáreas para poder ser rentable el cultivo. Esa es la zona de alta tecnología. En las zonas de baja tecnología, donde los rendimientos pueden ser menos de 1 tonelada, pues difícilmente lo podemos ver como un negocio. Si a mí me preguntaran, después de 50 años de estar trabajando en esto, ¿me dedicaría a producir maíz? Señores, no es negocio. Eso quiere decir que en nuestro país solamente entre 1,5 millones de hectáreas o 2 millones de hectáreas son los que rentablemente pueden generar riqueza. Las demás zonas, que son alrededor de las 5 millones de hectáreas, son deficientes. Prácticamente es una agricultura de autosuficiencia. Desde mi punto de vista, primero quiero aclarar que tengo apenas unos pocos meses abordando temas relacionados propiamente con la producción de maíz. Actualmente estoy trabajando en un proyecto ahí de análisis de la mecanización a nivel nacional para que pequeños productores dentro de un proyecto de la CECITI. Y bueno, con base más que nada en mi formación como economista, voy a plantear ahí mis ideas, ¿no? El tema es, ¿qué es lo que distorsiona los precios del maíz y la tortilla? Pues, como lo mencionaba el doctor Jesús al principio, pues tiene que ver el poder de mercado de los compradores. Ese es uno de los principales factores, el poder oligopsónico. Se forma, no tendría ningún efecto, ninguna consecuencia que hubiera 50,000 coyotes, como les llaman, intermediarios, si no fuera por el hecho de que tienen poder de mercado. Es decir, ellos pueden coludirse o de alguna manera, tanto intencionalmente o no intencionalmente, para fijar precios de compra a los productores. Entonces, por un lado, es ese poder oligopsónico de los grandes compradores del maíz. Por el otro, también la intervención del gobierno, ¿sí?, en esos intentos por hacer que dentro del discurso nacionalista, que el maíz, como forma parte de la dieta básica de todos los mexicanos, pues ha buscado favorecer a los productores nacionales distorsionando los precios. Entonces, al establecer precios de garantía, pues se genera una distorsión de los precios, naturalmente. Entonces, esos son los factores internos, ¿sí?, en el mercado nacional, que pueden afectar los precios del maíz y la tortilla, evidentemente. Por otro lado, también tenemos los factores internacionales, y tiene que ver con la productividad que mencionaban aquí los que son especialistas en desarrollo genético. Mientras en otros países se está produciendo a menor costo con transgénicos, ¿sí?, aquí en México pues no se han todavía diseminado, y por lo tanto tienen mayor productividad, y también la mecanización y todos los sistemas de producción que tienen otros países pues vienen a hacer una competencia pues desfavorable para los productores nacionales. Entonces eso evidentemente influye en los precios. También otro factor que puede influir son los factores geopolíticos, ¿sí? Las cuestiones de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania,
que son de los grandes productores de granos, pues entonces eso evidentemente también le va a pegar para bien o para mal. Cuando sucede algo allá, va a impactar en los precios de los granos, ¿sí? Entonces, esos factores geopolíticos son los que influyen, y la pandemia, de alguna manera, también vino a mostrarnos que esa vinculación global es lo que nos hace vulnerables, y por eso se habla ahora de, en todos los países, de preocuparse por la soberanía alimentaria. Bueno, desde una perspectiva económica y cultural, el problema del maíz no es tanto la escasez, sino la distorsión en los mecanismos de formación de precios a lo largo de la cadena. Por un lado, México tiene una gran dependencia indirecta, ¿sí? Importamos 26 millones de toneladas de maíz. Tan solo la semana pasada fueron 316,000 toneladas, de las cuales 758,000 toneladas son maíz blanco. De hecho, ya comenzamos a importar maíz blanco. Y aunque el maíz blanco para el consumo humano es mayoritariamente nacional, el sistema de precios está basado en fundamentalmente en Chicago Board of Trade. Entonces, la valorización del maíz blanco con el amarillo es el mismo porque lo estamos visualizando como un commodity. Mientras visualicemos el maíz como un commodity, vamos a estar mal en México, porque la estrategia precisamente es considerar al maíz como un bien estratégico, no como una mercancía. Por otro lado, tenemos asimetrías de mercado y de información. Tuve la oportunidad de trabajar en la industria harinera y ellos tienen otros datos. Y creo que si realmente se quiere abordar el problema, tiene que ser en conjunto y con información real. Costos de transacción, importaciones, bases, formación de precios. Y por otro lado existe una desvinculación entre la productividad y el precio final. Hay una falsa premisa que se señala que a mayor producción los precios son más bajos. Estamos anclados a Chicago Board of Trade. Así tengamos más producción, no importa el precio, estamos fijados internacionalmente, sea amarillo o sea blanco. Y ahí se diga los maíces mexicanos, que por otra parte la valorización que le damos nosotros como mexicanos también está muy por debajo de lo que realmente debería ser por un producto más bien agroecológico. Entonces también tiene que ver el consumidor en este tema. Por otra parte, no hay una relación positiva o correlación entre, ya lo habían comentado, incrementos de precios o disminución de costos del maíz en producción y precios de la tortilla. La tortilla obedece más bien a costos energéticos, logísticos y márgenes industriales. Y ellos tienen sus propios datos para establecer estos precios. Entonces, esa relación no se va a dar hasta que no realmente exista una regulación importante con los industriales y el Estado o la organización tenga perfecta información. No hay información en México, los productores no tienen datos de cómo se está cotizando en Chicago a precios nacionales, allá es bushels, es dólares en acre, etcétera, y los productores van a ver dónde encuentran esos datos. No hay en México. En la NARRO ya estamos trabajando en eso, ya estamos generando boletines informativos de importaciones y próximamente vamos a estar trabajando en precios de commodities a pesos mexicanos con mi colega Elcel y el doctor, el maestro Esteban. Gracias. ¿Cuál sería una estrategia factible para llegar a mejorar lo que es el precio de la tortilla? Para mejorar el precio de la tortilla tiene que haber intervención del Estado. Sin duda, o sea, una porque es considerado un alimento básico. De ahí obtenemos que el 84% atendemos al casi el 84% de la población mexicana en carbohidratos. Y tiene que haber hay un fenómeno que no se ha explicado, que es que antes una tortillería podía producir 500 kilos para poder ser un negocio rentable. Y ahora lo que ha sucedido es que venden 200 kilos y su margen de rentabilidad lo establecen en base al ingreso que antes obtenían, ¿sí? O sea, eso distorsiona y hace un margen especulativo. Y eso ha sucedido en todas las crisis de la tortilla.
Si nosotros hiciéramos una correlación de los precios del maíz con los precios de la tortilla, entenderíamos que desde el siglo pasado, de final del siglo pasado, hay una plusvalía excesiva dentro de las harineras, de los comercializadores y de muchas de las tortillerías, que obviamente afectan al... ¿Qué tiene que hacer el Estado? Regular, intervenir. ¿Cómo debe intervenir? No puede explicarse productores muy pobres y consumidores muy pobres con grandes empresas de esas industrias riquísimas que cotizan incluso en las bolsas. Entonces ahí hay una distorsión que solamente el Estado, para eso existe el Estado. Tiene que intervenir y tiene de nuevo que restablecer todos los mecanismos que tenía cerca para regular los precios de la tortilla o regular los mercados, ordenar los mercados, y tiene que intervenir en los márgenes de ganancia de las tortillerías y de las harineras, obligadamente. Y a los más pobres tiene que darles bonos de tortilla que antes se daban, directos, porque son los más sacrificados en esta crisis de la tortilla. Un aspecto importante que tiene que ver con la participación del Estado tiene que ver con el abandono a la distribución. CONASUPO y Almacenes Nacionales de Depósito jugaban un papel fundamental para equilibrar la oferta y demanda del grano. En 2023, Sinaloa tenía 6 millones de toneladas hospedadas que no podía vender o no quería vender por el sistema de precios. Pero en Chiapas no tenían maíz. Y las cotizaciones estaban en 5.60 en Sinaloa y en Chiapas estaban hasta los 12 pesos por la relación de distorsión que hay con Guatemala. Entonces, lo que hizo el gobierno fue comprar 3 millones de toneladas y pagarle a los de Sinaloa para que las mantuvieran hospedadas en sus hilos, porque el gobierno no tiene la capacidad para moverlas. Al final del día, la posición de control que tienen los grandes productores distorsionan tarde o temprano el sistema de precios. Y yo estoy de acuerdo. El Estado tiene que volver a ejercer una función reguladora del sistema de distribución, pero sin un sistema de almacenaje no lo va a poder lograr. El meollo está en encontrar en dónde está el pozo. Muy cierto lo que dice Carlos. Puede ser que un apoyo sea de gobierno, debe ser firme, pero entre más dependamos de apoyos, pienso que no sacamos a lo de la mano. ¿De qué vienen las tortillerías promedio? ¿Sí? Cuando compran la harina a 20 pesos el kilo y la venden a 24, ya elaborada la tortilla. Un margen de ganancia de 24 pesos. ¿Sí? Y esa ganancia es en función de que un kilo de maíz hace 1.600 kilos de masa. O sea, prácticamente está vendiendo agua. Es donde está su negocio. Pero el asunto sería que las nuevas tortillerías o las tortillerías promedio en general a nivel nacional implementen el proceso de nixtamalización para no depender de las harinas de las empresas estas, ¿sí? Y quedarse todavía con un margen de ganancia un poco más alto, ¿sí? Porque el dinero se lo están llevando estas grandes harineras. ¿Cuánto nos cuesta una bolsita de papas que trae 250 gramos de materia seca? ¿Sí? Cuesta 80 pesos. Multiplíquenlo por 4. ¿Sí? Eso es lo que le están sacando a un kilo de maíz. 300, 400% de valor. Y ese dinero pudiera quedar dentro de las tortillerías si pidieran el proceso de industrialización en casa. Desde mi punto de vista, así rápido, creo que una alternativa, no concuerdo con la idea de que intervenga el gobierno estableciendo, fijando precios. Eso no es deseable. Los que sí, donde podría intervenir el gobierno es en propiciar el incremento de la competitividad, de la competencia. Por ejemplo, ¿quién puede instalar una tortillería? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta instalar una tortillería? Hablaba el maestro Salazar cómo creció el número de tortillerías en el país, pero eso lo que refleja
los precios que estamos viendo que ya no regresan cuando el precio del maíz llega a bajar, el precio ya no regresa a niveles bajos, sino que se queda ahí y crece, lo que mencionaba. El tema es que eso nos está dando el mensaje de que no hay suficiente competencia. Si cada persona, cada familia o cada inversionista pudiera, o ustedes mismos, si pudieran poner una tortillería, al rato se me antoja ir a poner una tortillería, entonces había mucha competencia y eso generaría innovación para ver si yo logro desplazar a mis competidores en el mercado de la tortilla. Eso es teoría económica básica. Entonces se trata de generar competitividad, ¿sí? Que haya innovaciones, que haya desarrollo tecnológico para hacer más eficiente la producción de tortilla a un precio mejor. Por el otro lado, también romper el poder de mercado que tienen las harineras. O sea, que haya más competencia en la nixtamalización del maíz o en la producción de harina para los tortillas. Entonces, el secreto, desde mi punto de vista, está en generar mayor competencia en esos eslabones para poder aspirar a tener un mejor precio, un precio más competitivo en la tortilla. Muy bien, cerramos con el doctor Ariel. Pero también creo que bajar el precio de la tortilla no garantiza mejores precios a los productores. Entonces aquí la pregunta es: ¿a quién queremos beneficiar? ¿A los industriales o a los productores o a los consumidores? ¿Dónde hay más votos? Ese es otro tema. Pero bajar el precio de las tortillas significaría tener más importaciones de maíz blanco si los precios son altos de maíz blanco en México. Lógica. Entonces no garantiza mejores precios a los productores. La única vía que tienen los pequeños productores es vía costos. No puede competir con el precio internacional. Y mientras el maíz esté anclado a un precio internacional y no esté valorizado socialmente y culturalmente entre los mexicanos y entre la industria y los consumidores, podemos beneficiar a los consumidores reduciendo las tortillas, como mejorando los precios energéticos, bajando todo el tema de combustibles que requieran, bajando los costos logísticos, y ellos tendrán que bajar sus márgenes industriales, pero no garantiza que los productores tengan mejores precios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vivimos en un mundo globalizado, con tratados de libre comercio, que cualquier empresa puede importar. ¿Y por qué importa? Porque los precios son más bajos que en México, o porque hay más oferta internacional que la nacional, o porque no hay una estandarización de los granos de calidades como lo requiere la industria, y por eso tienen que recurrir a lo internacional. Ese es un tema más complejo y de debate.